Hola a todos y sean bienvenidos a un video más en este canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes 3 ideas de sopas que en lo personal a mí me encantan prepararlas en casa. Son muy rápidas de preparar, muy ricas, muy sencillas y sobre todo perfectas para toda la familia. Así que no olviden suscribirse si les gusta el contenido de este canal. Así que sin más, comencemos con los ingredientes de la receta número 1. Lo primero que haremos es cortar los calabacines, el tamaño no importa, ya que al final lo trituraremos todo. Un tips que sí les voy a dar es que mantengamos nuestra zona de trabajo limpia y despejada. Y una vez que tenemos todos los ingredientes ya listos y en orden, es mucho más fácil la preparación. En este video no les explicaré toda la preparación, ya que es muy sencilla de preparar, así que vean todas las recetas, pero recuerden, la número 3 es la que a mí más me gusta de estas 3. Y en lo personal a mí me gusta que quede en término medio entre sopa y crema, pero tú lo puedes hacer a tu gusto. Otra opción también es que le agregues al final un toque de queso parmesano y también queda muy rica, pero también es opcional. Otra opción de cómo servirla, también cortar unos trozos pequeños de pimiento o zanahoria. En la segunda sopa también es una sopa muy saludable, sobre todo el puerro tiene muchos beneficios, protege los vasos sanguíneos, contiene antioxidantes, es rico en vitaminas y minerales, bueno, una exquisitez. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle la primera capa, lavarlo porque ahí contiene un poco de tierra, cortamos, como te he dicho antes, la medida no importa, cortamos todos los ingredientes que te he dado en la lista. Y esto es muy fácil, muy sencillo y está lista en 15 minutos. Y ya que tenemos todos los ingredientes cortados y lavados, pues de aquí todo es mucho más fácil. Así que prepara esta sopa, recuerda que esta sopa te puede reforzar el sistema inmunológico, ya que el puerro tiene muy buenos beneficios para nuestra salud. Si está dentro de tus posibilidades, intenta siempre cocinar con aceite de oliva extra virgen. Y después de 15 minutos que la he dejado hervir, voy a pasarla por el mixador, pero recuerda quitarle las hojas de laurel. Y si pudiera transportar el olor, esto huele riquísimo. Yo la he acompañado con un poco de zanahoria rallada, un poco de aceite de oliva y listo, una cena perfecta. Y como les he dicho antes, la número 3 para mí es la favorita. Me encanta esa combinación entre camote, zanahoria, leche de coco y curry. Es verdaderamente una
delicia. I'm feeling high. I'm feeling high. Y esta última la he dejado 20 minutos hirviendo, ya que el camote con las zanahorias son un poco más duras. Y la estoy pasando por la licuadora para que veas que si no tienes un mix también lo puedes hacer en la licuadora sin ningún problema. Y es así como llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y no olviden, si les gusta el contenido de este canal, es muy fácil. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video. I'm feeling